En este vídeo te quiero enseñar la que para mí es la mejor secuencia de bienvenida que he visto nunca. Pertenece al negocio donpan.com y la descubrí en febrero o marzo de 2023. Pero aunque hayan pasado 3 años, realmente no he encontrado una secuencia que vea más completa o que me guste más. En este vídeo no te voy a explicar toda la secuencia, que son 21 correos, no la voy a analizar porque sería larguísimo, pero para eso te he dejado un documento que puedes descargar haciendo clic en el enlace de la descripción. Simplemente te lleva a una web, rellenas un formulario y una vez rellenado te llega a tu bandeja de entrada el análisis de estos 21 correos, además de otros recursos gratuitos que pueden ayudarte a mejorar tu newsletter. Por cierto, antes de empezar, un pequeño disclaimer. Esto no lo suelo recomendar nunca porque te digo que primero veas el vídeo y luego vayas a la carpeta de recursos gratuitos, pero en este caso, como vamos a hablar de esos 21 correos de la secuencia, pues quizá es bueno que primero vayas al enlace, rellenes el formulario y tengas delante los 21 correos y luego pases al vídeo y te explique un poco por encima qué es lo que a mí más me llamó la atención para que lo puedas complementar con los apuntes que tienes en el documento con el análisis. Dicho eso, me bajo aquí de pantalla completa y te pongo un poco en contexto. Esto es febrero, marzo de 2023 y en ese momento pues estaba en la lista de Isra Bravo, que si ahora es importante o es el referente del sector, pues en ese momento, en 2023, era literalmente una de las pocas, o por no decir la única persona que estaba hablando de copywriting y ventas. Sí que había alguno por ahí, pero básicamente era el referente de los referentes. Entonces me llamó la atención que en uno de sus correos diarios lo que hizo fue recomendar a una persona que se llamaba o tenía un negocio que se llamaba donpam.com. Te linkaba a su web y te animaba a que le echeses un vistazo y que te registrases en su newsletter. Realmente no sé cómo consiguió esta colaboración porque estamos hablando de posiblemente la lista en habla hispana más grande en ese momento, pero bueno, el hecho es que me llamó la atención, me metí en la web y no me voy a poner a explicar lo que es la web en profundidad o la landing page donde te pedía el correo porque se nos haría larguísimo, pero básicamente esto es un pantallazo de cómo tenía donpam.com la web en marzo de 2023 y donde explicaba que él se llamaba Pam, realmente era un nombre ficticio, una persona anónima y que tenía un trabajo normal, pero que en sus ratos libres lo que hacía era montar negocios digitales o chiringuitos digitales, como lo llamaba él. Y que gracias a estos chiringuitos pues estaba ganando un sobresueldo al año de que en 2022 había llegado a ganar a casi 30.000 euros con estos 5 chiringuitos. Y que en 2023 quería superarlo y para eso había creado Don Pam una forma de documentar lo que estaba haciendo con sus chiringuitos y los trucos de copy, de ventas que estaba utilizando para conseguir ese dinero extra. Básicamente la landing es así, te pide el correo, te dice que vas a recibir una carta y a partir de ahí recibirás 20 cartas más, es decir, en total 21 cartas, una cada día, y que llegado el momento, pues te animará a que compres o te va a vender algo. Una landing page que ahora mismo la verías muy normal, pero que en 2023 sí que era, solo lo hacía Isra Bravo y poca gente más. Y realmente el junto a que Isra lo hubiese recomendado y ver esta web, pues me llamó la atención y me apunté a su newsletter. Como te decía, no voy a explicar aquí los 21 correos, para eso tienes todos analizados en el documento que puedes descargar en el enlace de la descripción, pero sí que quiero hablar de las cosas más interesantes de esta secuencia, porque me gusta tanto, y de las cosas que quizá en 2026, ahora que estoy grabando este vídeo, no tienen tanto sentido y mejoraría. Empezando por las cosas buenas, y esto no te lo he dicho, pero quizás sea lo más importante, en ese momento obviamente no tenía ningún tipo de dato. O sea, lo que hizo fue de esa mención en la lista de Isra, trajo a 300 personas a su newsletter, estaba empezando, ni siquiera tenía las cartas montadas, entonces no tenía ningún tipo de datos de ventas, pero una vez se completó ese periodo de 21 cartas, consiguió 76 ventas de esas 298 personas, es decir, una conversión de más del 25%. Yo fui una de las personas que compró su producto y esto quizá es lo que más llama la atención porque una conversión tan grande en ese momento pues era porque algo realmente estaba haciendo bien.
y, si no recuerdo mal, es lo que tiene ahora mismo puesto en su web, en donpam.com. Puedes ir a verla, incluso apuntarte a su newsletter. No sé cómo lo tendrá montado ahora, porque yo ya estaba apuntado, pero básicamente creo que este es el reclamo que utiliza ahora. Una cosa que me llamó la atención y que poca gente estaba haciendo es lo del personaje anónimo. No sé si es una cosa buena de por sí, pero sí que es cierto que, por lo que él comentaba a lo largo de las cartas, había gente que le había llamado la atención eso de que fuese Don Pam, un personaje ficticio, porque era algo que en ese momento pues, no se llevaba mucho y que eso ayudó a que se registrasen en la newsletter. Bueno, a mí me parecía una cosa distinta que sí que podía hacer que se diferenciase, pero tampoco creo que fuese el principal motivo del éxito de la secuencia. Lo que sí puede ser más éxito es el tema de que, al ser anónimo, pues utilizaba un lenguaje muy directo y sin pelos en la lengua, que ahora estamos acostumbrados e incluso cansados de ver con las réplicas de Isra, pero en ese momento, pues que se llevaba más el buenismo en Internet, no se veía tanto, y creo que eso sí que llamaba mucho la atención. Y a eso lo uno con que él te hablaba de chiringuitos digitales. Y sí, es verdad que la carta de ventas te decía que había ganado 30.000 euros al año, que parece mucho para alguien que está empezando, pero una vez te metías en su lista, veías que todo lo que te estaba enseñando, con capturas de pantallas de su Stripe y de los ingresos que estaban teniendo, pues no eran facturaciones loquísimas. No es que viniese Isra y te dijese que en un correo había facturado 2.000 euros y tú lo veías algo imposible. En este caso, con Don Pam, tenía unas facturaciones que estaban bien para ser un chiringuito digital que en teoría funcionaba en automático, pero que tú veías como que no eran tan raras o tan locas como las que te podía poner Isra, y que incluso era posible llegar ahí, y como, al menos en mi caso, lo escuchabas con más atención. Otro de los puntos importantes es que el primer correo lo tenía todo lo que tiene que tener un buen correo de bienvenida para que fuese exitoso. Tenía ejemplos reales de sus pantallazos, de sus ingresos y de sus negocios. Te decía que iba a venderte, te decía que esto no te interesaba si eres el tipo de persona que X, y incluso te animaba a darte de baja y te animaba a contestar al correo para que no cayese en spam o promociones. Esto es algo muy normal ahora, pero que en ese momento pues poca gente aparte de Isra estaba haciendo, y si no conocías o solo conoces a Isra y poco más, pues obviamente era algo que te llamaba la atención. También, sacado de Isra, lo que intentaba muchas veces a lo largo de los correos era transmitir cero necesidad, diciendo que lo que estaba escribiendo y que estuviese compartiendo pues sus ideas con los negocios digitales era más para sí mismo, para poder tener como un cuaderno de bitácora donde guardase sus aprendizajes, y como legado a su hija, que sí te servía genial, pero que bueno, que esto lo quería guardar por si en algún momento se lo entregaba a su hija. Esto lo ha dicho Isra Bravo otras veces. De hecho, era parte de su narrativa, pero bueno, puedo entenderlo y ya está. Después, otra cosa que me llamó la atención es que en ese momento no lo sabía, pero a posteriori me di cuenta de que la secuencia la iba haciendo en directo. Es decir, Isra le mencionó, metió a esas 300 personas en la lista y tendría preparado 2 o 3 correos como mucho, pero los correos lo ibas escribiendo en directo, escribiendo cada día, o al menos eso es lo que se reflejaba, y eso te hacía tener como una sensación de frescura, de que estabas conversando cada día con él. Realmente esto era muy importante, y es que los correos durante los 21 días se sentían como una conversación, es decir, como si fuese una especie de serie una especie de diálogo donde tú hablabas con él, pasaba un día y estabas esperando a que te volviese a escribir. Eso es lo que mejor hizo o mejor consiguió, y que yo creo que tuvo tanto éxito luego a la hora de convertir en ventas. Después hablaba de ideas controvertidas desde el principio, es decir, saca tu negocio sin acabarlo, que era algo que pues no se solía decir en ese punto, en 2023, donde se buscaba pues la perfección y que todo estuviese muy mascadito. Pues él te decía que no, que empezases incluso sin tener nada, lo vendieses y luego te pusieses a hacerlo.
que no lo hagas perfecto, que fueses un torero, como se llamaba a sí mismo, o pirata digital, y que buscases pues, sacarte las castañas del fuego, aunque fuese haciendo trampas al principio. Y básicamente eso, que te decía que podías sacar un proyecto digital que te daba un sobresueldo sin volverte muy loco y que lo único realmente que te frenaba era el miedo. Además, uno de los puntos importantes es que parece que no te decía nada en cada mail, es decir, parece que lo que te decía del diálogo parecía que te estaba hablando de sus cosas del día, pero al final siempre acababas con la sensación de que te estaba aportando. Es decir, igual era un correo de 300 palabras y eran divagaciones de cosas que te iba contando, pero sí que sabía meterte cosas de valor que luego, a posteriori, te dabas cuenta de que realmente eran bastante útiles. Después, esto era un clásico en sus correos. Casi todos los correos, por no decir todos, tenían un cliffhanger al final, constante. Es decir, cliffhanger es lo que pasa en las series, que justo cuando va a acabar el capítulo, pues te ponen la parte más emocionante y te dejan con las ganas de lo que va a pasar en el siguiente para que nada más acabar ese capítulo te pongas el otro y acabes la serie del tirón. Pues él hacía lo mismo en todos los correos, siempre te decía que te iba a revelar cómo había conseguido pues, esa facturación con los chiringuitos o cómo ponía él los anuncios, pero que te lo contaba mañana. Eso hacía, como te decía, que se convirtiese en una serie que estabas esperando cada día. De hecho, todo ese efecto serie hacía como que las 21 cartas se convirtiesen en un mini curso de persuasión que más tarde él mismo ofrecería como un paquete. Vendería luego los 21 correos como ese mini curso. Creo que lo subió a un Gumroad y lo puso gratuito, pero tú le podías pagar la voluntad. Pero básicamente como que lo paquetizó como luego un mini curso. Esto me pareció loquísimo y lo puedes ver en el correo 12 en el que lo analizamos, pero es que no tenía miedo a meterse con referentes de la talla de Luis Monge Malo. O sea, en ese momento estaban Isra y Monge, poco más. Ahora tampoco ha cambiado tanto, pero en ese momento, pues, meterte con Luis Monge Malo, pues es como decir que Cristiano Ronaldo no era bueno porque no tenía la calidad de Messi. Pues era un poco tirarte piedras sobre tu tejado. Yo entiendo que quieras desmarcarte un poco de la competencia, pero tirarle a Luis Monge Malo, pues en ese momento me parecía un poco excesivo y de hecho mucha gente le contestó, yo creo que lo hizo aposta porque buscaba ese tipo de respuesta y al correo siguiente, en el correo 13, perdón, lo que hacía era explicar o pegar todo un correo que le había escrito un suscriptor hablando de cómo se podía meter con Monge y estas cosas. Bueno, yo creo que era un recurso que utilizó para, para sacar más correos y polarizar. Después tenía un buen deadline y es que si no comprabas te dejaba de escribir, es decir, yo esto no lo había visto nunca, era la primera vez que lo veía y él lo que hacía era venderte 3 meses de contenido por correo. Te daba las 21 cartas y en el momento en que hubiesen acabado esas 21 cartas, dejaba de recibir correos y solo los seguías recibiendo si hubieses pagado y tenías 3 meses más. Esto en ese momento el único que lo hacía era Álvaro Sánchez, si no recuerdo mal, pero él no dejaba de escribir correos. O sea, él mandaba correos gratuitos, correos diarios y aparte, si estabas en la suscripción de Gente Invencible, pues te mandaba otro correo de pago, pero nunca dejaba de escribirte. En este caso, cuando llegaba el correo 21, se acababa. Me pareció un deadline bastante interesante. Y es que otro de los puntos, y también me llamaba mucho la atención, es que hasta el correo 14 él no empezó a vender, y 14 y posteriores. Pero si tú comprabas en el correo 14, no recibías el contenido de pago hasta que acabase la secuencia. Es decir, comprases donde comprases, siempre ibas a tener que tener que esperar a que acabasen los 21 correos para poder consumir el contenido de pago. Y tenías que esperarte, ya está. Lo comprases en el 14 o en el 21. Yo, si no recuerdo mal, lo compré en el correo 16 o 17 y aún así, hasta que no me llegó el correo 21 y ya el 22 que era de pago, pues tuve que esperarme. Estos son las cosas buenas o las cosas que me parecieron interesantes. Pero tengo 4 cosas que quizá ahora en 2026 mejoraría. No digo que en ese momento no funcionasen porque era muy nuevo, pero quizá ahora perdería pues ese efecto wow que tenía. El primero es que era una secuencia muy larga que, como decía, en 2022, 2023, pues igual funcionaba, pero que ahora sería
complicado. Es decir, esperarte 21 correos a tener un contenido de pago y esperar hasta el correo 14 para poder comprar, pues mucha gente en 2026 no tendría tanta paciencia por muy persuasivo que fuese. Porque ahora hay 10.000 newsletters más, en ese momento no había tantas, entonces pues igual era la novedad del día, pero es que ahora te llegan 10 correos, 15 al día de newsletters y es muy raro que leas todos y sobre todo durante tanto tiempo. Otra de las cosas que quizá le funcionó porque tenía mucha forma de persuadir o era muy interesante el tema, es que tocaba varios palos distintos. O sea, todos se centraban en chiringuitos digitales, pero sí que es verdad que un día te hablaba de anuncios, otro día te hablaba de que le había hecho un presupuesto a no sé quién. Era algo que podía marear un poco porque era como un poco inconexo todo lo que hablaba y realmente no sabías. Por mucho que te dijese, te voy a contar mañana tal, pues había veces que sí te lo contaba y otras veces que no. Y eso podía marear un poco, pero bueno, era a gusto personal mío. Después, en la versión original, ahora no sé cómo lo tendrá, es verdad que no hablaba de vender hasta el correo 9, es decir, no decía, en la landing sí que te decía que igual te vendía algo, pero hasta el correo número 9 no te explicaba que iba a sacar algo de pago y no te dejaba en enlace de pago hasta el correo 14. Es decir, tenías que estar 13 días leyendo todos los días hasta que te llegase el enlace de pago. Y realmente no es que fuese un producto que dices, pues saco una formación para cuidar a tu gato, que aunque no hayas leído los otros correos anteriores, podías comprar porque te podía interesar. Esta formación era 3 meses de contenido que realmente, si no habías consumido el contenido anterior, pues tampoco te iba a llamar tanto la atención o no te iba a decir mucho. Creo que en ese momento le funcionó mucho porque venía de Isra y era algo nuevo, novedoso, y a mí me tenía todos los días enganchados al correo, pero ahora, como decía con lo del tema de la secuencia que era muy larga, pues creo que sería un error. Y después podría haber sido más específico con los deadlines, pero creo que eso también es parte de su juego conversacional, de que era como un diálogo, pero hasta 2 días antes de que se cerrase el carrito, no te decía que quedaban 2 días para que se cerrase el carrito. Y de hecho, el mismo día, yo me acuerdo que el día que recibí el último correo, no me acordaba que eran 21 cartas y te decía, bueno, hoy ya va a ser el último correo si no has comprado, sin mucha antelación. Y esto hacía que igual hay gente pues, que se saltaba los últimos 3, 4 correos por X o por Y, que era algo muy normal y podía pasar, y te encontrabas con que ya no había opción de pagar y el carrito se había cerrado. Pero bueno, como digo, son cosas que en ese momento yo creo que dieron un poco igual y que funcionan igualmente, pero que si tú ahora coges esa secuencia y la analizas y la intentas aplicar en tu negocio, pues sí que tendría en cuenta. Y ese es un poco el resumen, pero como te decía, todas las cartas de venta que tenía él, las 21 cartas, las tienes analizadas en el enlace de debajo de la descripción. Lo único que tienes que hacer es pinchar ahí, te lleva a una landing donde te explico lo que recibes de recursos gratuitos, le das al botón de envíame los recursos, rellenas el formulario y te llegan todos los recursos junto al análisis de estos 21 correos directamente a tu bandeja de entrada.